leer Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira es la cuarta iglesia a la que escribe Juan. Tiatira quiere decir olor o aflicción, según algunos traductores. Otros dicen que quiere decir sacrificio continuo. Unos más dicen que quiere decir la ciudad de la hija. Y una vez que leamos esta carta y veamos lo que estaba pasando en Tiatira, vamos a poder ponderar cuál es el significado verdadero de la palabra Tiatira. Esta es la carta más larga y la ciudad más pequeña de todas las 7 iglesias. Pequeña, pero no por eso menos importante. Aunque no se sabe de ninguna persecución que hayan sufrido en esta iglesia, sí se sabe que era prominente porque ahí tenían el templo al dios Apolo y también porque eran los mayores vendedores de púrpura o tela pintada de este color o también escarlata. Esta era una tela que era para reyes o quienes se quisieran vestir como reyes, porque una sola libra de lana pintada de púrpura valdría ahora como unos $300. La púrpura la producían unos moluscos llamados murex. Se dice que se necesitaban miles de moluscos para producir la púrpura y que los sacaban y los dejaban a secar y apestaban tan horrible que según eso a las personas se les permitía divorciarse si la pareja trabajaba en esa industria después de casarse. Tendría sentido que Tiatira quisiera decir olor o aflicción. También se sabe que Lidia, una de las mujeres que conoció a Pablo durante su ministerio, era de Tiatira y también era vendedora de púrpura. Tenía mucho dinero y muchos han especulado de que podría haber sido ella quien llevó el evangelio a esta ciudad más tarde cuando regresara. Pueden leer Hechos 16 del 14 al 15. Tiatira también era una ciudad de gremios o uniones de trabajadores de diferentes industrias. Los pescadores tenían su gremio, los que trabajaban la madera, los artistas y así sucesivamente. Se cree que la etapa a la que representa esta iglesia es a la Edad Oscura, los años 500 al 1500 después de Cristo, o sea, un periodo de 1000 años, que fue la etapa donde se había establecido la iglesia cristiana como una autoridad, no solo religiosa, pero también política. Ocurrieron muchas cosas buenas en esta etapa de la iglesia, no todo fue oscuro. Constantino estableció el concilio de Nicea y aquí fue donde se estableció el credo niceno para establecer las creencias básicas y generales de todo el que se llama cristiano. También fue en esta etapa que se establece el canon bíblico con los libros que ahora conforman nuestra Biblia. Pero también esta fue una etapa donde la iglesia, para conservar su autoridad o incluso para ganar más autoridad cada vez, empezaron a ceder y aceptar creencias paganas. Buscaron enriquecerse, los líderes negaron al pueblo poder leerse, los líderes negaron al pueblo poder leer la Biblia y así muchas otras atrocidades. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual del 18 al 29. Les dije que era uno de las cartas más largas. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Yo soy el Hijo de Dios. Mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a serme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Enferme gravemente, que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Así todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todos, y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus malas acciones. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden: que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen para siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí. Gobernarán a esos países y los tratarán con dureza. Los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Ahora, para ir analizando versículo por versículo, vamos a usar la traducción Dios habla hoy. Y la razón por la que usamos un par de traducciones es para entender mejor. Los animo a consultar varias traducciones para que comparen las interpretaciones.
Sé que hay mucha confusión acerca de por qué hay varias interpretaciones o traducciones. Hay quienes piensan que una es mejor que otra o que una no vale, por ejemplo. Pero hay que entender que la Biblia se escribió en otros idiomas. Esta carta, por ejemplo, en griego. Y a la hora de traducirse al nuestro, a nuestro idioma, puede haber diferencia de opinión sobre cómo se traduce o qué se quiso decir. Cuando estudias o comparas las diferentes versiones, eso sí, te das cuenta que no hay mucha diferencia entre lo que dice. Bueno, comencemos. El capítulo 2:18 dice, escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Esta es la única vez en todo el libro de Apocalipsis que Jesús se refiere a él mismo como Hijo de Dios, ya que siempre usaba Hijo de hombre o el Hijo del hombre, que evoca similitud y acercamiento con nosotros. Pero en cambio, Hijo de Dios es para dar a entender que su origen es divino y también su carácter. Ojos que resplandecen como llamas de fuego es la mirada que todo ve y escudriña, la que derrite lo malo y purifica lo bueno, la que sabe realmente lo que está pasando. Cuando dice pies de bronce, está aludiendo al juicio, pues el bronce en la Biblia es símbolo de juicio. Les da a entender que les escribe el que es como Dios, que todo lo ve y que tiene un caminar justo o un caminar que puede traer juicio. El versículo 2:19 dice, yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio. En otras versiones dice, Jesús sabe lo que están haciendo. Es una iglesia que sirve, que ama, que persevera, que tiene fe. No solo hacen cosas para probarlo, pero han ido aumentando el número de cosas que hacen. El versículo 2:20 dice, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se llama a sí misma profetisa, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. A Tiatira la amonestación les llega por tolerar, que ya vimos que quiere decir permitir o dejar pasar. A Jezabel, tolerar a Jezabel, que dice que es profetisa. No quiere decir que Jesús estuviera en contra de las profetisas de esta iglesia. Siempre han existido las mujeres en liderazgo. Por ejemplo, Débora, una de las jueces en el Antiguo Testamento. Ana, la profetisa del Nuevo Testamento y otras. Quiere decir que Jesús está en contra de una en particular, de esta, que ni siquiera es profetisa, sino que dice ser. Y no se llama Jezabel, sino que tiene el carácter de la verdadera Jezabel. Así como cuando decimos a alguien, ese fulanito es un Judas. ¿Quién era Jezabel? Lean Primera de Reyes del 16 al 21 y Segunda de Reyes 9 del 30 al 37. Pueden leer más sobre ella en estos versículos, pero en resumidas cuentas, Jesús la llama así porque así como Jezabel en el Antiguo Testamento quiso combinar el judaísmo con la adoración al dios Baal, a un dios pagano, así esta en Tiatira está engañando a los siervos, haciéndolos que cometan idolatría espiritual, lo que también es para Dios lo mismo que el adulterio. Por eso en otras versiones dice que los está incitando a que les sean infiel. En la Biblia vamos a ver cómo Dios asemeja el adulterio con la idolatría y tal vez para darnos un ejemplo de cómo Él se siente cuando nosotros hacemos eso. Cuando tratamos con curiosidad o necesidad, llamémosle como quieran, con otras creencias que Dios nos dice que son malas para nosotros, que no les gustan, como que. Pues, por ejemplo, pensar que está bien creer en Dios y al mismo tiempo consultar con psíquicos porque queremos saber qué nos depara el futuro, porque no queremos tener fe en lo que Dios dice en su palabra, dejándonos llevar por el horóscopo, por ejemplo. ¿Y porque está mal, Nancy? Pues sí, yo lo veo como un juego. Dios no. Él lo toma tan en serio como tú te tomarías el que tu pareja jugara a salir con otra persona. Por eso le llama infidelidad o adulterio, para que entendamos mejor. Nos había advertido Jesús de las falsas enseñanzas en Mateo 24:11, como símbolo de los últimos días. Y no solo pasó eso en ese tiempo, pero sigue pasando ahora. En Apocalipsis 2:21 dice, yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios. Apocalipsis 2:21 dice, yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo. Así como a todos nosotros, mientras Dios nos mantiene vivos, nos da tiempo para arrepentirnos, para pensar las cosas mejor o para cambiar de actitud, para regresar a Él.
Aún a esta mujer que causaba tanto daño no la castigó sin darle la oportunidad de cambiar, de arrepentirse. En el 2, del 22 al 23 dice, por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les daré según lo que hayan hecho. O sea que como no hubo un cambio, vino el juicio a consecuencia del pecado. El hecho de dolor y el terrible sufrimiento, muchos piensan que podría ser a causa de otros piensan que se refiere al periodo de la gran tribulación que va a acompañar al final de los tiempos, o sea que Dios permitiría que pasaran por ese tiempo. Pero fíjense que aún aquellos que cayeron en pecado a causa de ella tienen una opción. Todavía pueden arrepentirse y evitar así ese sufrimiento. No importa quién nos alentó a hacer lo malo. Para Dios nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. No podemos apuntar dedos a yo lo hice porque fulanito me dijo. Pero tal como lo dice en su palabra, Dios es lento para la ira. En 1 Corintios 11:30 nos habla de que hay ocasiones en que Dios usa la enfermedad como corrección y aquí este parece ser el caso. A los hijos se refiere a quienes sigan las creencias de esta mujer. Herir de muerte se refiere a la segunda muerte que ya hemos visto que significa el infierno. Y esto, aunque suene drástico, es la única forma en que Dios logra dos propósitos. Primero, llamar su atención para que se arrepientan y vuelvan a Él, y para que sirva de lección a otras iglesias y no caigan en ese pecado, para que se den cuenta que Él los conoce a profundidad y que es un Dios justo que nos da los frutos de nuestras obras, buenas o malas. En algunas dice, yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón. O sea, que Él no solamente conoce nuestros pensamientos, pero también nuestros sentimientos. En el versículo 2:24 dice, en cuanto a ustedes, los que están en Tiatira pero no siguen esa enseñanza ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga. Y es que había muchos en la iglesia que no se habían dejado corromper. Él no les está hablando a todos y luego les está diciendo a aquellos para los que esto no aplica, porque no se han dejado corromper. A ellos les dice que no les va a poner otra carga. Los profundos secretos de Satanás se refiere a las enseñanzas malas. En ese tiempo los gnósticos decían que conocían las profundidades de Dios o se llamaban poseedores de batos, las profundidades de Dios. Pero aquí Dios dice que no eran profundidades de Dios, sino de Satanás. El 2:25 dice, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. O sea que a los que han sido fieles durante estos tiempos de lucha contra el pecado, Jesús les pide que sigan así, que no se relajen, que sigan siendo fuertes. ¿Hasta cuándo? Hasta su regreso. Por cierto, esta es la primera mención a su segunda venida. En el 2:26 dice, los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. El premio para ellos, si cumplen su voluntad de mantenerse firmes hasta el fin, no solo durante unas cuantas pruebas, pero hasta el final, es darles autoridad sobre las naciones. En otras palabras, compartir una posición de poder, que era lo que originalmente no solo Jezabel buscaba, pero también la profetisa y los que la seguían. Aquí Dios les dice que si vencen, Él será el que les dé esa autoridad que los otros tanto buscaban. Esta mención a la autoridad es una autoridad no para ahora, sino para la vida eterna. Habla del milenio, donde Cristo reinará en el mundo y nosotros con Él. Esta es la autoridad que tendremos, que no será cualquiera, pues aún reinaremos sobre los ángeles. Vean 1 Corintios 6:3. Por eso es que importa lo que hacemos en esta vida. Si sabemos que somos salvos y pasaremos la eternidad con Dios, es cierto. ¿Pero qué vamos a estar haciendo?, se preguntan. Depende totalmente de qué tan fieles fuimos para administrar lo mucho o lo poco que recibimos aquí en la tierra. Nuestro puesto o jerarquía en el cielo depende de nuestro desempeño aquí en la tierra. Y no solamente nuestro puesto en el cielo, pero también nuestro puesto en la tierra durante los 1000 años del reinado de Jesús aquí. El 28 dice, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con cetro de hierro, y les harán pedazos como a ollas de barro, y les daré también la estrella de la mañana. Jesús siempre le da crédito al Padre.
La autoridad que nos dará es la misma que Él recibió del Padre. Y esta es una alusión al Salmo 2, del 7 al 9, que dice: voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te las daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. La palabra que usó para describir gobernarán en griego era poimaino, que significa pastorear, lo cual es una indicación de que nos dará una autoridad de poder, pero también de cuidado, como la de un rey pastor, que es poderoso, pero también cuida y ama a quienes tiene a su cargo. Apocalipsis 22:16 dice: ¿quién era esa estrella de la mañana? Era Jesús mismo. A mí me parece que es la parte más romántica de ese capítulo, cuando les dice, les voy a dar la estrella de la mañana, o sea, a mí mismo les está diciendo, voy a ser suyo. En Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea,